Continuamos y vamos a hablar, que lo tenemos en línea, con Federico Machado, él es economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Y Federico, claro, hablamos de superávit y cuando se habla de superávit fiscal en enero, todos nos alegramos porque creemos que es lo que hay que hacer. Pero ¿cuál fue el costo de tener ese superávit? ¿Dónde se recortaron? ¿Y qué cosas recortaste que después les va a costar crecer mucho? Y por más que tengas un superávit fiscal, no vas a tener un crecimiento económico. Contanos cuáles son las diferencias en esto y si es para alegrarnos o no. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. ¿Estás? Primero que nada, bueno, nosotros hicimos un análisis que fue mirar el gasto de enero del año pasado, actualizarlo por inflación y comparar, ¿no es cierto?, cada partida con respecto a ese gasto. Y ahora lo encontramos, es interesante. Por un lado, por el lado de los ingresos del Estado se mantuvieron más o menos iguales, ¿no? Pero esto se divide en dos partes. Por una parte, los impuestos asociados al tipo de cambio recaudaron mucho más, ¿no? Las retenciones, el impuesto país, los aranceles a las importaciones, porque obviamente como se devaluó, entonces el peso de esos impuestos creció mucho. Pero por otro lado, eso se compensó con una caída muy fuerte de los impuestos asociados a la actividad, ¿no? Es decir, nosotros miramos IVA, miramos el impuesto de débitos y créditos, miramos los aportes laborales y vemos que todo eso, como conjunto, cayó prácticamente la misma cuantía en la que subieron los impuestos ligados al tipo de cambio, ¿no? Entonces los ingresos quedaron iguales. Por lado de los gastos vemos una caída muy fuerte que mirándolo atentamente vemos que la principal partida, o sea, el principal componente que cayó es el gasto social, ¿no? Que es la mitad jubilaciones y pensiones y la mitad prestaciones sociales. Eso, claro, para entenderlo de esta manera, lo que decimos de alguna manera, Federico, es no se ajustaron a la misma variable que vos venís ajustando enero a enero, porque no se ajustaron por la inflación real, ni las jubilaciones, ni ninguno de lo que tiene que ver con la asistencia, con los gastos que el Estado tiene que hacer para jubilaciones. Bueno, alguien me decía, sobre todo de la tercera edad, claro, hacer un déficit cero o tener un superávit, ¿a costa de qué? Y acá está el punto, si esto se puede recuperar, porque es como correr en una caminadora, en una cinta de correr. No vas a ningún lado, el esfuerzo lo hiciste y estás en el mismo lugar. ¿Esto sentís que es un poco así? Y que si la sociedad lo empieza a interpretar como tanto esfuerzo para no avanzar, porque las variables económicas se autocompensan, vamos a tener un problema más grave que es el descontento social. Bueno, ahí hay varias cuestiones metidas, ¿no? Por un lado hay que tener en cuenta que las jubilaciones en principio aumentan por la fórmula jubilatoria definida por ley, ¿no? Con lo cual el gobierno actual no tiene plena responsabilidad porque es una fórmula aprobada en el gobierno anterior, pero ninguna fórmula te podría proteger contra una inflación que pasa del 12 al 25% en un mes, ¿no? Y después al 20%. No existe una fórmula tan veloz como para compensar eso instantáneamente. Lo que podría haber hecho el Poder Ejecutivo, que no lo hizo, es compensarlo aumentando el bono extraordinario, que es una facultad directamente del Poder Ejecutivo. Claro, exactamente. Ese bono de 55, eso no se hizo, entonces, bueno, el bono de 55 que encima... Salir a festejar el superávit fiscal cuando uno podría haber compensado a los jubilados, si no lo hizo, es un poco polémico. Sobre lo que vos planteabas, yo creo que hay una cuestión muy clara, que es que hubo un cambio claro en la política económica de decir, bueno, vamos a intentar de alguna manera cuidar el empleo, cuidar la actividad con la resignación de que haya más inflación. Ahora pasa al totalmente al extremo opuesto, ¿no? Vamos a decir, vamos a destruir el empleo, vamos a destruir la actividad, todo con el objetivo de lograr bajar la inflación. Bueno, yo creo que los dos extremos son medio complicados, porque o con una inflación del 300% o con una caída fuerte de la actividad y del empleo la gente sufre mucho. Porque, Federico, diferente sería que vos me digas, tuvimos un superávit fiscal porque desbaratamos 4 o 5 curros, como se llama comúnmente en la política, de fondos que se derivaban a otro lado, por ende he recaudado más. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que hay un superávit en función de un detrimento de otro de los factores que de por sí, y estas son las injusticias de la vida, son los más necesitados. Sí, yo soy un poco antipático respecto a esto que planteabas porque me parece que es un poco una fantasía del conjunto de la sociedad de que uno puede corregir el problema económico argentino y la cuestión fiscal sobre todo como tocando el bolsillo unos pocos, ¿no? Por un lado, el gobierno actual y los votantes del gobierno actual diciendo, bueno,
es todo gasto político. Si nosotros recortamos acá el fondo fiduciario y el otro, logramos el superávit fiscal. Eso se demostró que no es así, que necesitas tocar partidas grandes. Y por otro lado, en el otro extremo, ¿no? Decir, bueno, si nosotros cobramos impuesto extraordinario a la riqueza todo el tiempo, entonces ahí vamos a lograr que la economía se desarrolle. Para mí, lamentablemente, las dos cuestiones son fantasiosas en un punto, probablemente son cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que desarmar los curros y hay que cobrar impuestos a las grandes fortunas, pero me parece que ninguna de las dos cosas alcanza para lograr realmente tener un superávit y un crecimiento sostenido en el tiempo, sino que hay que pensar una cuestión más integral y de largo plazo, en el cual hay que repensar el sistema tributario, hay que repensar el rol del Estado, hay que repensar dónde se gasta, cómo se gasta y por qué, hay que repensar los incentivos, bueno, son un montón de cuestiones, pero me parece que la solución fácil de decir recupero la que se robaron, ya sea los grandes empresarios, ya sea los políticos, es una solución simplista y más que nada que sirve al juego electoral y no al desarrollo real del país. Claro, bueno, ese es un gran punto, ¿no? Hoy venía escuchando una radio y todo el tiempo se está pidiendo el esfuerzo a la clase media, ¿no? ¿Por qué? Porque vos en algún momento de tu charla conmigo planteaste, donde vos tenés que ajustar es la variable más grande. Cada uno sabe dentro de sus gastos cuál es la incidencia más grande. Bueno, claro, 7 millones, casi 8 millones de jubilados, dado a un ajuste, te da un número importante. Si ajustás a la clase media, también. ¿Qué pasó con el impuesto a las grandes fortunas? No es tanta la población que... Y además tuviste cierto recelo de mucha gente que era hasta gente del pueblo, que se negó a pagarlo, que hizo un amparo. Digo, hoy, y esto lo hablábamos el otro día con un amigo economista también, el semillero, decir que en 30 años vamos a crecer, pero durante los 30 años los chicos más chicos o los jubilados no comieron, ¿con qué sociedad te vas a encontrar dentro de 30 años? ¿Cuál es el costo a asumir? Hoy lo pensaba diciendo, bueno, dame un brazo y vamos a salir con esta economía, dame una pierna y seguí entregando cosas hasta que en un momento salís. Pero ¿en qué momento salís y cómo salís y cuánto vas a poder disfrutar haber salido? Porque, digo, ¿qué le va a pasar a un jubilado hoy en estas condiciones con un salario que es menos del 30% de la canasta básica? Llega un momento, y no es culpa ni de este gobierno ni del otro, es una cuestión simplemente de cómo se reparten las partidas en la Argentina. ¿A dónde vas a poner más el peso? Bueno, tendrás que ver qué pasa con la gente que menos tiene y también con la producción. Recién hablábamos, Federico, con alguien que me decía que la capacidad instalada de las empresas es del 45%. Por ende, cuando vos haces un parate en una empresa, una máquina que frena, ¿vos crees que arranca automáticamente al otro día? No. Este yo creo que es un problema muy importante, porque en general la economía suele tener mecanismos que se retroalimentan, ¿no? Entonces vos entras en un proceso de recesión donde hay empresas que se achican o que cierran o que tienen que despedir gente o que tienen que tomar menos horas o lo que sea, y eso es menos consumo y eso es menos demanda y eso es menos producción a futuro. Entonces es medio difícil de alguna manera pensar en, bueno, tenemos 2-3 meses de caída y después esto arranca volando como un cohete. Claro. Sucedió más o menos en la pandemia, ¿no? Sin embargo fue muy sufrido y creo que todos recordamos que el año 2020 fue muy duro en términos de actividad, en términos de producción, en términos de demanda. Sin embargo, como eran factores exógenos, cuestiones de salud y que no dependen de la esfera económica estrictamente, la recuperación fue relativamente rápida o de esta forma en vez de la que se habla. Pero es difícil pensar eso en un proceso de recesión inducida desde un recorte de gastos y desde una devaluación. En general, estos procesos tardan un poco más en recuperarse y cuando se recuperan lentamente y uno tarda, ¿no?, en volver siquiera a la situación inicial, que ni siquiera es la mejor. No es que nosotros decimos, che, qué bien que estábamos en noviembre, diciembre. No, uno quisiera por lo menos volver a muchos años atrás, claro, donde el salario en dólares era importante a nivel de Latinoamérica y demás, y lamentablemente de eso todavía estamos muy lejos. Fede, ¿sabés qué me quedó? A mí me está quedando en la cabeza una frase de Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. Y la gran pregunta es si en la economía el fin justifica los medios. Es decir, si yo voy a ajustar lo que tengo de ajustar para llegar a un fin, que es sanear la economía, ¿qué pasa si encima no consigo ese fin? Y los medios utilizados para llegar a ese fin deterioran aún más lo que estaba preestablecido. Bueno, yo te respondo con una frase de Keynes, muy conocida, que es, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Es decir, si vos todo lo que haces es para el largo plazo no lo va a ver nadie.
en el medio de largo plazo se fundieron empresas, hubo gente despedida, uno entra en una situación de pobreza de la que después es muy difícil salir por cuestiones culturales, sociales, por un montón de cuestiones. Entonces pensar solamente en el lugar al que vas a llegar dentro de 30 años, y bueno, la verdad que es muy difícil, uno tiene un poco que pensar en que son vidas y es gente que está viviendo en el día a día hoy. Además hay otra cuestión, volviendo al tema del superávit fiscal específicamente, si el ajuste solamente depende, ¿no? De decir, bueno, yo licúo jubilaciones, porque total la fórmula actualiza recién a los 3 meses, bueno, después cuando se actualiza la fórmula, los jubilados todavía van a estar peor porque corre por detrás, pero además se va a ir achicando ese superávit que lograste. ¿Es Claro. sustentable eso en el tiempo? Es decir, si vos no existe el plan motosierra, si no existe el plan licuadora, bueno, ¿eso cuánto tiempo puede durar? Y sumando lo que decíamos de los ingresos, fíjate, los ingresos que aumentaban por el tipo de cambio, a medida que el dólar va creciendo menos que la inflación, se van a ir achicando. Pero los ingresos que cayeron por la actividad van a caer cada vez más, porque estamos hablando de que estamos entrando en recesión. Claro. Entonces, por el lado de los ingresos va a estar peor y por el lado de los gastos va a estar peor. ¿Es sustentable un ajuste de estas características? Y el problema es si vas a estar en el país más caro del mundo para vivir con el salario más bajo del mundo a nivel dólares, ¿no? Cuando vos dolarizás, hoy lo que le está pasando a la Argentina es que está cara respecto al mundo y sin embargo cada vez tu salario en dólares es menor. Federico, vamos a seguir viendo este tema porque me parece que hay que analizar estas cosas. Y esto que vos decís, el largo plazo en la Argentina es algo que nos están poniendo como la zanahoria por delante, pero en el mientras tanto, ¿qué? Y me parece que ese qué y cómo va a ser ese mientras tanto es el kit de la cuestión en este momento. Sí, totalmente de acuerdo. Pensando en esto, ¿no? En que son familias, son vidas, son empresas, es producción, ¿no? Una empresa que cierra, después es muy difícil recuperarla. Y bueno, también hay que pensar un poco en qué proyecto de desarrollo queremos para la Argentina. Logramos la estabilización macro, baja la inflación, pero después tenemos mucho más desempleo, mucha más pobreza. ¿Y qué? ¿Cómo salís? Claro, es una autotrampa, digamos. Federico Machado, muchísimas gracias, economista del Observatorio de Política para la Economía Nacional, algo que la economía nacional acá en la pantalla Canal E